¿Qué decisiones tomarías cuando la vida te ponga a prueba y tu destino parezca incierto? Buscaremos hoy las enseñanzas profundas que revelan la fuerza del espíritu humano y la belleza de la esperanza en medio de la adversidad. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Te doy la bienvenida a una nueva edición de Misión 66. Hoy tenemos un recorrido muy especial, lleno de reflexión, emociones y, por supuesto, la fuerza que siempre nos trae las palabras que se encuentran en el libro de los libros. ¿Cómo estás, David? Hola, Kimberly. Estoy muy bien, gracias. Y qué emoción estar aquí hoy para encontrar más claves para la vida. Sin dudas, pero antes de entrar de lleno al tema de hoy, ¿te parece si jugamos un poco? Te lanzo una frase y tú la completas. ¿Estás listo? A ver, nunca fui muy bueno en esto, pero vamos a intentarlo. Del clásico La Bella y la Bestia, esta frase: la belleza está en el Interior, muy internamente. Perfecto. Aquí va una más y es del famoso cuento Cenicienta. Dice así: y después de todo lo que sucedió, el príncipe y Cenicienta se casaron y vivieron felices para... Siempre, hasta que llegó la factura del teléfono. Típico, ¿verdad? La vida no siempre es tan fácil como los cuentos de hadas, pero no te preocupes, hoy tenemos algo mucho más profundo con gran alegría. Hoy llegamos al final de otra serie, otro recorrido. Llegamos al final del libro de Ruth en el capítulo 4 y nuestro tema es "y vivieron felices para siempre". ¿Quieres un final más emocionante que este? Las verdaderas historias de amor nunca terminan, ¿verdad? A pesar de la adversidad, de la injusticia, siempre hay un propósito en todo, incluso si no lo ves de inmediato. Así que quédate con nosotros en este apasionante viaje que ya está comenzando, Kimberly. Y qué mejor para acompañarnos en este tramo final del libro que darle la bienvenida a Johnny, que siempre nos trae las enseñanzas del profesor y teólogo Luis Sallao, creador de Misión 66. ¿Cómo estás, Johnny? Muy bien, gracias. Estaba aquí escuchándolos a ustedes, pero debo decir que no recuerdo que en Cenicienta haya habido una parte con la factura del teléfono. No, eso fue una contemporización. Menos mal, porque eso sería un giro inesperado para los cuentos de hadas. Bueno, hoy en nuestra Misión 66 vamos a hablar sobre el capítulo 4 del libro de Ruth. Y esta historia no es un cuento de hadas, sino una historia de la vida real. Así que vamos al capítulo 4, empezando a leer en la Reina Valera contemporánea de la Biblia. Veremos que a partir del primer versículo, el texto sagrado nos reservará palabras bendecidas y sorprendentes hoy aquí en nuestra Misión 66. Kimberly, ¿te animas a leer? Por supuesto. Booz se dirigió a la entrada de la ciudad y allí se sentó. En ese momento vio pasar al pariente del cual le había hablado a Ruth y le dijo: «Hermano, ven y siéntate aquí conmigo». El pariente fue y se sentó. Entonces Booz llamó a 10 de los ancianos de la ciudad y les dijo: «Siéntense también con nosotros». Y presta atención a cómo se llevaban a cabo estos asuntos. Dice, en cuanto ellos se sentaron, Booz le dijo a su pariente: «Noemí ha vuelto de Moab y vende una parte de las tierras que fueron de nuestro pariente Elimelec. Creo conveniente que lo sepas, y te sugiero comprar sus tierras, teniendo como testigos a los aquí presentes, ancianos de mi pueblo». Y diré que aquí se practica aquel famoso refrán: cuentas claras conservan amistades. Booz dice: «Si quieres comprar, compra. Si no quieres comprar, dímelo, pues tengo que saberlo. Y es que nadie más puede comprar sino solo tú, y después de ti, yo». Y el pariente respondió: «Está bien, compro el terreno». Conforme vimos en el final del capítulo 3, la esperanza de Noemí empieza a tomar forma aquí en el capítulo 4. Booz, con determinación, asume su papel y se pone en marcha para resolver el asunto. Pero detrás de todo esto, el texto nos revela cómo Dios está guiando la situación. Claro, recordemos que cuando Ruth entró en el campo de Booz, lo hizo como de casualidad.
Ahora en este capítulo vemos a Booz en la puerta de la ciudad, justo cuando el pariente redentor que él había mencionado pasa por allí. Nuevamente la providencia divina se manifiesta. Dios evidentemente está conduciendo la situación. Así que Booz, actuando conforme a las expectativas de las costumbres y la ley, se reúne con los líderes y luego se acerca al rescatador, es decir, el pariente más cercano que tenía el derecho de llevar adelante el nombre del fallecido. Él lo dice: «Mira, nuestro hermano, nuestro pariente Elimelec, dejó una porción de tierra que está a la venta de parte de Noemí, que regresó de Moab». El pariente redentor, sabiendo que existe esa propiedad en juego y que tendrá acceso a ella, dice: «Yo redimiré». Entonces Booz astutamente le dice: «Al comprar las tierras de Noemí, debes también tomar por mujer a Ruth, la moabita, que fue mujer del difunto, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto». A lo que el pariente redentor responde. Entonces el pariente respondió: «Si es así, no puedo comprar las tierras porque no quiero poner en riesgo mi heredad. Compra tú, te cedo mis derechos». Vaya diferencia con la actitud de Ruth. Muy buena apreciación, Kimberly. Aquí vemos una diferencia importante. Mientras Ruth, siendo moabita, estuvo dispuesta a arriesgar su vida para bendecir a su suegra Noemí, el hombre de Israel, que conoce la ley y al Dios verdadero, está dispuesto a redimir la propiedad, pero cuando se trata de asumir la responsabilidad de la viuda y tomar a Ruth, se echa atrás, diciendo que no puede cumplir con lo que se esperaba de él. Al parecer antepuso intereses personales, pero al hacerlo despejó el camino para Booz, ¿no es así? Exacto, y al hacerlo, Booz asume su papel y su posición como rescatador. El pariente redentor le dijo a Booz: «Cómpralo tú», y se quitó la sandalia. Hay un interesante comentario cultural en el versículo 7. ¿Puedes leerlo ahí, David? Sí, dice que desde hacía mucho tiempo en Israel había una costumbre que en una compra por rescate, una de las personas o de las partes se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Con este acto se confirmaba el trato ante todo Israel. Menos mal que las cosas cambiaron. Imagínate si hoy tuviéramos que cerrar un trato así, todos en la oficina notarial quitándose los zapatos. Eso sí que sería un negocio olfativo. Y no faltaría quien comentase: «Este asunto huele mal». Exacto. Y después de este interesante intercambio cultural, Booz proclamó ante los ancianos y todo el pueblo. Entonces Booz les dijo a los ancianos y a todo el pueblo: «Ustedes son testigos de que hoy le compro a Noemí todo lo que fue de su esposo Elimelec y de sus hijos Kelión y Mahlón». Y se compromete de otra manera. Dice: «Además, tomo por esposa a la moabita Ruth, que fue mujer de Mahlón, para que la posesión siga a nombre de su esposo muerto y su memoria no se borre de entre sus hermanos ni de su ciudad. Ustedes son testigos hoy de este acuerdo». Booz se hace responsable de la situación, asegura la continuidad del nombre de Elimelec y toma a Ruth como esposa. ¿Cómo continúa diciendo el versículo 11? Leo ahí en el texto. El pueblo y los ancianos que estaban a la entrada de la ciudad dijeron: «Somos testigos. Que el Señor permita que la mujer que llega a tu casa sea como Raquel y Lea, las cuales levantaron como pueblo a los israelitas. Que seas tú un hombre ilustre y distinguido en Efrata y en Belén. Que el Señor te conceda tener con Ruth muchos hijos, como se los concedió a Fares, el hijo de Tamar, y Judá». Llegamos finalmente al desenlace de esta historia de amor bendecida por Dios y debidamente encaminada como lo registra el libro de Ruth. Y el texto nos dice lo siguiente en el versículo 13. «Así fue como Booz tomó a Ruth por esposa y se allegó a ella, y el Señor le concedió quedar embarazada y dar a luz un hijo». Y qué bonito lo que dice acerca de la suegra. Las mujeres le decían a Noemí: «Alabado sea el Señor, que te concedió tener un nieto que te rescatara. Su nombre será celebrado entre los israelitas. Ese niño te infundirá nuevos ánimos y te brindará apoyo en tu vejez. Tu nuera que te ama y dio a luz ese niño es de más valor para ti que 7 hijos». Fíjense qué cosa tan maravillosa. Ahora la abuelita Noemí tiene una gran alegría por causa del nacimiento del bebé, el hijito de Ruth y Booz. El matrimonio resulta en una gran bendición y la tragedia que había alcanzado a la familia ahora cambia en una bendición
no solo para las vidas de Noemí y de Ruth, sino que la mayor bendición será para la nación de Israel, razón por la cual el libro está incluido en la Biblia. Kimberly, ¿puedes leer el versículo 16, por favor? Dice así: Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Y las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Yesé. En otra versión se le menciona como Isaí, que fue padre de David. Gracias, Kimberly. Vemos aquí que el acto de poner el niño sobre el regazo significa en realidad que Noemí lo estaba adoptando como hijo, considerándolo como su propio hijo, cuidando de aquel niñito que vendría a ser el abuelo del famoso rey David, el mayor rey de Israel. Así, el libro de Ruth terminará con una pequeña genealogía. Ahora, para cerrar con broche de oro, le pedimos a David que tenga el honor de culminar la lectura de este libro. ¿Te animas, David? Con mucho gusto. ¡Qué gran honor! Leo entonces. Estas son las generaciones de Fares. Fares fue padre de Jezrón. Jezrón fue padre de Ram. Y Ram fue padre de Aminadab. Aminadab fue padre de Nazón. Y Nazón fue padre de Salmón. Salmón fue padre de Booz. Y Booz fue padre de Obed. Obed fue padre de Yesé. Y Yesé fue padre de David. Ya entiendo por qué querías que terminara yo con la lectura, Johnny. Porque el libro termina mencionando a mi tocayo, el gran rey David. Bueno, fue una pequeña coincidencia, pero vino de maravilla. Es interesante que el texto nos comenzó a enseñar que esta historia de tragedia, muerte, dificultad, recuperación, romance y matrimonio tiene un significado mayor en la historia del propio pueblo de Israel. Y vemos que la tragedia de la vida personal y familiar de Noemí se transformará en una historia de bendición que alcanzará todo el futuro de la nación de Israel. La gran verdad es que Ruth, la moabita, se convertirá en bisabuela del rey David, y el rey David se convertirá en el hombre según el corazón de Dios, el gran rey de Israel, que establecerá una dinastía en Judá que proseguirá hasta la bendita venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes. Por lo tanto, el libro de Ruth termina siendo una historia muy especial, un romance donde todo termina bien. La verdad es que ellos vivieron felices para siempre. Vivieron felices para siempre como matrimonio y vivieron felices para siempre como familia por haber sido bendecidos de manera especial por Dios, particularmente en el caso de Noemí. Ellos vivieron felices para siempre porque en la descendencia nace el gran rey David, que será la bendición especial para Israel. Y no solo eso, sino que a través de una historia difícil, complicada, marcada por tragedia, dolor y muerte, veremos que Dios construye la historia de la propia redención. Muy cierto, Jesús, hijo de David, es descendiente directo de la moabita Ruth, que en todo su sufrimiento, con todo su dolor en la historia trágica de la familia de Noemí, se convierte en la mayor bendición de la historia de Israel, trayendo esperanza, salvación, vida y felicidad a todo el mundo. ¿No es maravilloso? Definitivamente lo es, Johnny. Es asombroso cómo algo que comenzó con tanta lucha, tristeza y pérdidas, Dios lo transformó en una historia de redención para todo un pueblo y hasta para nosotros. Es un recordatorio de que aunque no veamos el propósito de todo inmediatamente, siempre hay un plan divino detrás de cada dificultad. Exactamente. Y lo mejor es que como tocayo del descendiente de Ruth y Booz, me siento inspirado por la manera en que Dios usa las dificultades para crear algo tan grande. Aunque no sé si mi historia va a ser tan épica. Pero bueno, uno nunca sabe. Seguro que sí, David. Pero lo más importante es que, como vimos, Dios tiene un propósito mucho más grande que nuestros propios planes. Una historia que ni el mejor cuento de hadas podría haber contado. ¿Nos contarías tu historia de rescate, tu historia de redención? Escucha la mía, la de David y Johnny, en nuestro canal de WhatsApp. No te olvides de solicitar el libro Misión Antiguo Testamento. Ha sido especialmente preparado para introducirte en el trasfondo de cada libro del Antiguo Testamento y en un poco de historia bíblica. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029.
Repito, +1-847-857-8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Bueno, Johnny, estamos terminando otro recorrido, esta vez sobre el fascinante libro de Ruth. Y si miramos el capítulo 4, podríamos decir que vivieron felices para siempre. Sí, pero lo bueno es tan efímero. Solo 4 capítulos. Ahora que la historia está tan interesante, estamos a punto de terminarla. Así es, y al revisar el capítulo, hay algunas cosas que me llaman la atención. Hay una pregunta que me gustaría hacer. ¿Por qué se reúnen en la puerta de la ciudad? ¿No hay un lugar más agradable como una plaza, un kiosco de música? ¿Por qué justamente en la puerta de la ciudad? Buena pregunta, David. A ver, el mundo antiguo era muy diferente al que conocemos hoy. En las ciudades de Israel, la puerta de la ciudad era un lugar estratégico de defensa. Las ciudades estaban rodeadas por muros y las personas encargadas de la seguridad se situaban allí, siempre alerta. Podríamos decir que era el punto de reunión de las autoridades. En la antigüedad, por ejemplo, en Grecia, las personas se reunían en el ágora, que era un espacio donde se realizaban intercambios y transacciones. En el mundo hebreo del antiguo Israel, los líderes y jueces se congregaban en la puerta de la ciudad. Era el lugar donde se tomaban decisiones importantes. Por eso se reúnen allí en este contexto. Era una costumbre y un concepto bastante distinto al que tenemos hoy. ¿Será por eso que el Salmo 24 dice, levantaos, oh puertas? ¿De dónde viene este concepto? El valor de las puertas de la ciudad está vinculado con un lugar de seguridad, de protección, en donde está el gobierno. Recuerda que Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad en Génesis 19, lo que quiere decir que él ocupa una posición importante en la ciudad y no precisamente como portero. Ahora, ¿por qué 10 hombres destacados en la ciudad? ¿Vos tiene que reunir un cierto número de hombres? Esa idea es interesante, y el libro de Ruth nos ofrece una respuesta. Algunos estudiosos podrían pensar que Ruth es un texto tardío, pero no parece ser así, ya que todo indica que fue escrito en la época de la monarquía, especialmente porque menciona a David. Más adelante, el judaísmo desarrolló una tradición en la que el número 10 adquirió gran importancia. Es muy probable que esa tradición haya comenzado aquí debido a este registro. Por ejemplo, cuando el templo fue destruido en la época babilónica y el pueblo en el exilio dio inicio al judaísmo como religión organizada, se creó la sinagoga. Y la sinagoga solo podía existir si había 10 hombres, 10 líderes reconocidos o padres de familia en ese lugar. Esta tradición comenzó en ese momento, no existía antes de eso. Así que, en cierto sentido, este texto parece marcar el comienzo de una realidad que luego se volvería clave en la historia del judaísmo. Interesante. Y hablando de este matrimonio entre Booz y Ruth, podría haber sido algo privado entre ellos. Sin embargo, parece que Booz también tiene que redimir toda la propiedad de la familia. Eso significa que no solo debía rescatar a la persona, sino también todo el patrimonio familiar. Exacto. Debemos recordar lo que la ley decía. ¿Cuál es uno de los mayores desafíos de cualquier sociedad que busque ser saludable? No permitir que se cree un desequilibrio social. Es algo lamentablemente muy relevante hoy en día y las estadísticas nos muestran una realidad alarmante. El número de pobres y desamparados sigue creciendo. Aprendimos antes que en la sociedad israelita había un sistema diseñado para evitar que una familia perdiera su tierra y para protegerla de la miseria y la pobreza derivadas de los infortunios. Cierto. En este caso, el pariente redentor no solo se casaba con la viuda, sino que también adquiría la propiedad y aseguraba que el nombre del difunto continuara en la familia. Realmente la historia de Ruth es impactante porque si lo analizamos, parece una sucesión de tragedias. Esa es la cuestión, uno muere, luego otro, y la gran pregunta es, ¿dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento y muerte? Lo impresionante de este texto es que a pesar de la tragedia más devastadora, termina convirtiéndose en una bendición extraordinaria. Es realmente sorprendente cómo se desarrolla todo este proceso. Ahora, para concluir, veamos los versículos 11 y 12 de Ruth, capítulo 4. Ramón desde Panamá pregunta,
¿Qué significado tiene este pasaje que menciona a Raquel, a Lea, a Efrata, a Belén y finalmente a Fares y Tamar? Johnny, esto nos recuerda bastante a lo que vimos en Génesis, ¿verdad? Definitivamente. ¿Y cuál es el énfasis aquí? Es el siguiente. Ante el fracaso humano, la respuesta es la bendición extraordinaria de Dios. ¿Por qué? Porque la historia de Jacob es bastante compleja. Un matrimonio desordenado, difícil y polémico. Raquel, que es la esposa amada, no puede tener hijos, mientras que Lea, que tiene hijos, no es amada por Jacob. Así que Dios bendijo y creó a las tribus de Israel a partir de la complicada familia que vino de Jacob, una persona que tenía varios puntos negativos. Y luego el texto menciona algo que no queríamos escuchar. Que tu familia sea como la de Fares, que Tamar le dio a Judá. Mira esto. Judá, en su historia, cometió un grave error, dejando de lado la responsabilidad de asegurar la herencia que Tamar merecía mediante un hijo. Una historia parecida. Tamar, su nuera, se disfrazó de prostituta y Judá terminó relacionándose con ella en una historia que, francamente, no recomendaría leer antes de dormir. Y de ahí nacieron Fares y Esrom, los gemelos. A pesar de las tragedias, los fracasos y los pecados humanos, Dios continúa tejiendo una historia de redención. Es impresionante lo que Dios es capaz de hacer con personas tan complicadas. Si Dios pudo hacer eso en el pasado, ¿cuánto más puede hacer mediante esa bendición que Él ha comenzado a multiplicar en la vida de Ruth y Booz? Vale la pena poner nuestra fe y confiar en Dios. Eso sí que es grandioso. Hoy es un buen día para que pongas tu fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. Sí, y ponte en contacto con nosotros para saber más de cómo entablar una relación personal con Dios. Síguenos en las redes sociales. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. La verdad es que la historia termina con un final feliz, y todo nos lleva hacia la historia de David, que veremos en la próxima serie. Casi no puedo esperar para comenzar. Pero antes de eso, Johnny, ¿cómo resumes la misión de hoy? Así es, hoy en nuestra Misión 66 hemos terminado el libro de Ruth, estudiando su capítulo 4. ¿Has saboreado el gusto del pastel nupcial porque ellos vivieron felices para siempre? Booz y Ruth fueron increíblemente bendecidos por Dios. Se casan y tienen un hijo que será la alegría de Noemí y el ancestro directo del rey David. Pero, ¿qué descubrimos de extraordinario aquí? La gran verdad es que Dios trae bendiciones especiales a través de tragedias personales. Tal vez has escuchado varias veces que no es posible que Dios exista porque aparentemente no está actuando, dado el sufrimiento que vemos a nuestro alrededor. Personas son víctimas de abusos, secuestros, injusticias. Probablemente alguien se esté preguntando cómo es posible que Dios esté presente en todo esto o que lo permita. Este texto trata justamente de eso. Parece que una familia fue abandonada por Dios. Comenzaron a sufrir, enfrentaron dificultades económicas, emigraron a otro país y allí todos mueren. Noemí, triste y desconsolada, dice que Dios la abandonó y que todo se volvió en su contra. Pero regresa y a través de una joven moabita completamente despreciable en el contexto de Israel, Dios construye una historia de restauración tan hermosa y extraordinaria que será clave para el futuro de todo el pueblo de Israel. Así que tal vez hoy te preguntas, ¿cómo ocurrió esto en mi vida? ¿Cómo permitió Dios esta situación? Bueno, recuerda, no tenemos toda la perspectiva. Nuestra visión es limitada. No te desesperes. No pienses que Dios se ha ido o que no sabe lo que está pasando. Dios trae bendiciones especiales a través de tragedias personales. Si necesitas un oído que escuche y te acompañe por lo que estás pasando, contáctanos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029.
más 1-847-857-8029, o si prefieres, escribe a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.